Lo volteé a ver y puso una sonrisa de burla, y su rostro comenzó a desfigurarse. Somos el proyecto Privia Salva. Hola, soy Victoria Sí. Y a continuación, presentaremos una extraña historia del diario de Isela, la comunidad del Nuevo Molino. Te invito a escucharla hasta el final. Recuerda antes del alba. Recuerda antes del alba. Recuerda el alba. Antes del alba. Nunca antes del alba. Historias antes del alba. Historias antes del alba. Cuentos antes del alba. Cuentos antes del alba. Historias antes del alba. Camilo y Esther, procedentes de un pueblo vecino, llegaron hace 10 años a la comunidad de El Nuevo Molino. Me contactaron por medio de una tía suya. Al escuchar su caso, decidí venir a tratar de entender qué es lo que les pasaba. Llegué el sábado pasado por la tarde. Esther, una mujer hermosa y agraciada, ya me esperaba antes de que llegara la carreta. Me recibió con los brazos abiertos y nos venimos caminando hasta aquí, su hogar. Una granja con casa de adobe, donde juegan sus 2 hijas, y hay un perro viejo que apenas puede correr. Viven a 1 kilómetro del gran molino, donde trabajaba Esther como jornalera. Camilo es su alto y fuerte esposo, que trabaja arando la tierra en su granja. Les alcanza apenas para los gastos de la familia y su terreno. Esa noche, la del sábado después de cenar, y aún cansada del día anterior, Esther comenzó a contarme su historia. Recién casados nos venimos para el Nuevo Molino, porque había mucho trabajo, y pues desde el primer día decidí echarle muchas ganas para cocinar para los cargadores de costales de harina, contenta de tener una nueva vida de casada, mientras Camilo se quedaba a trabajar nuestro sembradío, aquí en la granja. A la hora del descanso, noté que 3 compañeros me veían y reían, quizá bromeando de cómo apenas paré de trabajar. Comí y decidí sentarme bajo la sombra de un mezquite. Mi vida esos días era Camilo, igual ahora, pero ya están nuestras hijas también. Voy a ir al grano, como se dice aquí. Todo comenzó como a la semana de haber entrado a trabajar en el molino. Bajé a un costal del mueble, tomé un poco de aire y Eberto se acercó para hablar conmigo. ¿Usted de dónde es? Es raro ver a una mujer como usted. No es de por aquí cerca, ¿verdad?, me preguntó Eberto. No, mi esposo y yo venimos del pueblo vecino. Somos recién casados, le contesté. ¿Recién casada? ¿No debería estar en la luna de miel?, me contestó. Pues nos venimos por el trabajo, le dije. Ah, nunca he visto a su esposo. ¿Qué se me hace? Que usted es soltera y frecuenta las cantinas de la comunidad vecina. Ya sabe, para ganar más dinero, dijo. De ninguna manera. Yo soy casada y tengo a mi esposo, y no haría algo así, le dije con voz firme, pero se enfureció y se fue diciendo groserías. Ese día, como cualquier otro, me vine a mi casa sin tomar importancia de lo sucedido. Al otro día, temprano, durante la jornada, me mandó el jefe por una cubeta de cal. Me acerqué al almacén para pedírselos al encargado. ¿Me da una cubeta de cal para la cocina, por favor?, le solicité. ¿Cal? No se vaya a ensuciar las manos una mujer tan hermosa como usted. Debe tener muchos pretendientes, y algunos casados. No vaya a mancharlos de cal y eso los vaya a delatar con sus esposas, me comentó. ¿De qué está hablando? Yo soy casada, le contesté inmediatamente. ¿Qué se me hace? ¿Que a usted le gustan los hombres de otras mujeres?, me refutó enojado. Jamás, le afirmé. Tomé la cubeta y me fui. Cada día era parecido. Una vez llegaron doña Marcela y la señó Clara platicando entre ellas. Salimos de la iglesia y ahí estaba la viuda de Lázaro. Ya sabes, la mujer que andaba de infiel con el marido de la hermana de Angélica. Hay cada persona. Dicen que se la encontraron varias veces en las cantinas de la otra comunidad. ¿Tú crees?, dijo doña Marcela. Ay, sí, así son, le contestó la señó Clara viéndome y volteando a ver a Marcela. Se rieron. No dije nada y salí de la cocina al patio y caminé en dirección al baño. Aunque no entré,
Fui a sentarme en una roca a la sombra. No había forma de pararlo. Refutaba sus chismes y se enojaban. Me tiraban de a loca. No decía nada y continuaban todo el tiempo, todos los días. No les importaba la verdad, solo les importaba hacer sus chismes. Me hablaban como si yo ocultara algo o como si mintiera. Se contaban secretos delante mío. Veían cada cosa que hacía. Miraban cada movimiento de mis manos o de mis pies. Observaban cada parte de mi cuerpo y hacían esa risa estúpida, como si supieran algo de mí que no podía notar yo misma. Un lunes, recuerdo, se acercó al comal don Eberto y me dijo con esa voz rara que siempre hacían todos: «Fíjese, hoy voy a ir a la otra comunidad, ¿se imagina?». Lo volteé a ver y puso una sonrisa de burla, y su rostro comenzó a desfigurarse. Enmudecí al verlo. Era un monstruo horrible. Salí casi corriendo y fui a tomar aire fresco. Igual con Pepe, el chico, hijo de doña Marcela. Me veía desde lejos y bailaba de forma extraña y se reía. Me miraba nuevamente y por un instante su rostro se desfiguraba en el de un monstruo. No entendía qué pasaba. Comencé a estar nerviosa todo el tiempo, pero no quería decirle a mi esposo porque necesitábamos la plata para mantener la casa. Llegué a la casa y le comenté todo a Camilo. Me llevó inmediatamente a una silla y me dijo: «No vuelvas a ese lugar y no te preocupes, yo confío en ti». Yo estaba enloqueciendo, estaba mal. Algo había hecho mal, algo les había dicho para hacerlos en contra mía. Dejé de trabajar en el molino y luego me embaracé de nuestra primer hija. Creí que todo se iba a calmar. Cuando nació la bebé, fui otra vez al centro, a la tienda, por frutas y verduras. Al pasar por la calle notaba cómo la gente se reía de mí y cómo me veían. A mi bebé también la veían. Temblando llegué a la tienda y compré los alimentos. Pagué y salí lo más rápido que pude, con mi bebé en la espalda y la bolsa en mi brazo. Tenemos 10 años viviendo aquí. Jamás volví a ver sus rostros desfigurarse, pero de los chismes nada cambia. Aunque muchos me han visto con mi esposo y mis hijas, aún siguen comportándose así y diciendo esas cosas. Inclusive la gente recién llegada al pueblo se comporta así. Rápido creen todo. Por eso te llamamos, Isela, mi Maxcaquena, para que me escucharas y para que cuentes mi historia. Con los años me di cuenta que yo llegué a sentirme muy triste y frustrada por todo esto, pero ahora que remendé todo, estoy tranquila. No queda en mí. Tengo que dejar de hacerles caso, porque no les importa la verdad. Solo a unos divertirse y a otros continuar con su chisme. Pero yo sí pedí ayuda y me ha funcionado. Ellos nunca lo harán. Pedir ayuda. Gracias, Esther, por buscarme. Y sí, amiga, noté cómo nos veían y cómo hablaban desde que llegué, y cómo sus gestos mostraban quiénes realmente son. Le respondí esa noche. Se escucharon los ladridos del perro. «Están aquí», exclamó Camilo. «Todo el pueblo está aquí afuera. Traen antorchas». «No puede ser», dijo Esther corriendo a ver por la ventana. «Ay, no. Niñas, vengan». «Se ven por todos lados», comentó Camilo, que fue a tomar las postas, la pólvora y el viejo arcabuz de la pared. «¿Tienes otro?», le pregunté. «Sí, Isela, el mosquete junto a la estufa y esa espada», me contestó. «Quédense junto a mí», Esther les ordenó a sus dos pequeñas. Tomé el mosquete. Camilo cargó el arcabuz. Me dio las postas y la pólvora. Fue a tomar la espada y vio con una cara de sorpresa cómo yo cargaba el mosquete. «Me enseñó mi padre», le dije. Mi marido puso la misma cara cuando lo conocí. Esperamos unos segundos que parecieron eternos. «Ahí siguen todos, ahí parados viendo hacia la casa», dijo Camilo. Se comenzaron a escuchar pasos por los alrededores, y luego, por encima de la casa, Esther volteaba a ver al techo tratando de saber hacia dónde iban los pasos. Pasaron unos minutos, con un silencio espeluznante. «Tendré que enfrentarlos», dijo Camilo. «Ustedes quédense aquí». No irá solo», le contestó Esther. «Saldremos todos o todos caeremos aquí mismo», les dije. «No se separen de mí», Esther les ordenó a sus hijas, las cuales solo asintieron con su cabeza. «Salgamos», dije. Camilo abrió la puerta y salió con el arcabuz en las manos. Luego Esther junto a las niñas, el viejo perro se juntó a escoltarlas, y luego yo.
Sujetando el mosquete con fuerza, miraba a todas las personas rodeando la casa. Eran muchos. Caminábamos por el sendero de la entrada, lento pero sin titubear ni un instante. Sus miradas no se apartaban de nosotros. Mientras pasábamos, alzaban sus antorchas y dejaban ver sus horrendos rostros, deformados, sin gestos, solo miradas vacías hacia nosotros. Sus miradas nos seguían, mis piernas temblaban. Recordé que siempre llevaba conmigo una pequeña tomahawk de obsidiana que mi padre me había regalado. Lo obtuvo en las guerras contra los chichimecas. Recordarlo me dio más confianza y continué sin titubear. Sus rostros se deformaban mientras más nos acercábamos al arco de la granja, hasta que por fin llegamos. Frente a nosotros, un grupo de ellos no se movía de la entrada. Un silencio. Los escalofríos recorrían mi cuerpo. Camilo dio una pisada más y ellos nos abrieron lentamente el paso. Pasamos entre ellos. No soltaba el mosquete. Nos veían fijamente. Sus rostros deformados eran horrorosos. Cruzamos lentamente la multitud y caminamos por el sendero hasta alejarnos de la granja. No nos hicieron más nada. Solo nos dejaron pasar. Nadie nos sigue. No miren atrás, les dije. Continúen. Toda la noche caminamos hasta llegar al pueblo vecino, a varios kilómetros de ahí. Supe que Esther, sus hijas y Camilo jamás regresaron al nuevo molino. Yo por el momento, tampoco pienso regresar. Ya estoy de regreso, te agradezco escucharnos hasta el final. Si quieres conocer más historias extrañas, de suspenso o de misterio, te invito a seguirnos, no olvides darle like. Yo soy Victoria Sí y nosotros somos Privia Salva. Hasta luego.